Y vamos a hablar de algunos temas internacionales que bien valen la pena charlarlos porque por ahí lo vemos lejos en algunos casos, pero los tenemos cerca. Y a veces parecen como regresiones, ¿no? Como cuestiones que ya hemos visto en alguna forma o en algún momento de la historia, sobre todo en Estados Unidos, cuando por la televisión estamos viendo por ahí episodios raciales que parecían quedar en el pasado, ya siendo parte de películas o de series, pero sin embargo que han rebrotado. Por eso, y para tratar de que nos expliquen un poquito la situación, vamos a hablar con un analista internacional con quien habitualmente hablamos cuando tenemos algunas dudas vinculadas justamente con esto. Lo hacemos con el licenciado Dan Cucauca. Dan, buenos días. Fabricio Montoni te saluda. ¿Cómo estás? Buenos días, Fabricio. Muchas gracias por la invitación nuevamente. No, por favor, a vos y bueno, tratar de desasnarnos un poquito. ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos con este rebrote, digamos, de la violencia racial? Por lo menos lo que uno puede ver en la primera plana de los medios, ¿no? Sí, es bastante paradójico porque justamente cuando se suponía que en la historia de Estados Unidos se estaba dando como una vuelta de página al ser elegido el primer presidente afroamericano, sí. Estamos viendo en estas últimas semanas masivas manifestaciones con saqueos, con violencia, con lo último, un masivo corte de autopistas que allá son la arteria vital, sí. Y total de movilización, las principales autopistas en Los Ángeles, en Miami, en Nueva York, siendo cortadas, los puentes, y por supuesto por manifestantes que se están quejando básicamente de la actitud racista del sistema, entre comillas. Y este sistema que estamos hablando y del cual se están quejando, se trata no solo de una brutalidad policial que es manifiesta en todos los sectores, pero particularmente con el sector afroamericano, dado que las estadísticas son inapelables en el sentido de que 1 de cada 3 presos en Estados Unidos es afroamericano. Si uno es un joven afroamericano tiene 21 veces más posibilidades estadísticas de ser muerto por la policía que un blanco, por ejemplo, a pesar de que son solo el 14% de la población. O sea, una serie de estadísticas que muestran una desproporción hacia este sector minoritario, pero fundamental, ¿no?, de la población norteamericana. Lo mismo estamos viendo, y esto es lo que más quizás más indignación causa, más reacción causa, que es que luego van a la justicia, un sistema muy duro del sistema judicial norteamericano, que tiene prácticamente la principal prisión, cantidad de población de prisiones del mundo, con 2.300.000 presos, prácticamente es el 760 presos cada 100.000 habitantes, siendo el número 1 del mundo, muy duro. Y vemos que los casos casi obvios donde los policías han actuado mal, terminando muertos los chicos que están o los muchachos que están siendo matados por delitos muy menores en estos casos, vemos que salen completamente absueltos de los tribunales. Y esto es lo que pasó ahora con Eric Garner. Era un vendedor de un grandulón que estaba vendiendo cigarrillos en la calle, que apenas se registró el asalto le hicieron una llave típica de artes marciales en la garganta y lo mataron. Luego de eso el jurado dijo absuelto todos los policías. Uno dice, ¿cómo? Hay videos del caso, así que están en la televisión muy claros del tema. Y lo mismo ocurrió hace unas semanas con el caso de Michael Brown, donde otro muchacho, también grandote, pero un muchacho de 18 años, se acercó a un policía, hubo un pequeño forcejeo y el policía le tiró 6 tiros y lo mató. Y luego de eso el jurado absolvió al policía, dijo, no tiene culpa. Y esto está pasando en forma reiterada, casi semana a semana en Estados Unidos. Y todo este conjunto de situación de brutalidad policial con cierto sesgo hacia las minorías, en particular la afroamericana, y la justicia, el sistema de justicia que parecería que no responde porque está absolviendo en estos casos a los policías, genera una gran ola de indignación que se entronca con una historia de segregación. Hay que acordarse que Estados Unidos fue casi el último país después de Sudáfrica en cortar la segregación allá por el 64, claro. hasta el Civil Rights Act tenía segregación racial legalmente. Ahora, ¿qué está pasando con la administración Obama? Porque uno a veces ve que ha tenido una serie de fracasos interesantes en política internacional, pero bueno, ahora también tiene fracasos muy serios en política interna de Estados Unidos, como este caso, ¿no?, concretamente. Bueno, fue justamente uno de los motivos que hubo mucha excepción en el electorado base de Obama y del Partido Demócrata, que son las minorías,
y eso se notó en el último mes, el 4 de noviembre, en las elecciones de mediados de junio, donde el partido, y Obama particularmente, fueron plebiscitados como perdedores, porque no cumplieron con las promesas electorales. Y una de esas promesas justamente era actuar sobre los temas raciales. En estos casos, sobre la brutalidad policial, sobre, por supuesto, la inmigración, y realmente perdieron las elecciones, perdieron la mayoría, las dos cámaras, perdieron el Senado y en la Cámara de Representantes, porque las minorías no han sentido que Obama fue consecuente con sus promesas de traer todo esto a un plano de más igualdad. Un poco reaccionando a eso luego de las elecciones, Obama sacó una especie de reforma inmigratoria por decreto, Executive Action, una acción ejecutiva, que está siendo muy cuestionada y también es muy limitada, y está tratando de reaccionar en ese sentido frente a las demandas de las minorías. Pero realmente lo que hace es muy tibio, lo que aparece diciendo en la televisión hasta el día de hoy es simplemente, bueno, el sistema es así, hay que mejorarlo, hay que tenerlo en cuenta, pero nada justifica la violencia, nada justifica las manifestaciones que está habiendo. O sea, está de una posición muy neutra en ese sentido y que le ha causado bastante desprestigio y perder en las elecciones con una imagen bastante baja. Otro punto muy débil en el presidente Obama, que me acuerdo en la primera campaña él ya hablaba de cerrar la base de Guantánamo, que es una prisión eterna que parece que tuvieran, y sin embargo no lo pudo hacer, ¿no? Ahora está tratando de nuevo de poner en el tapete nuevamente ese tema, pero bueno, ese es un punto que también nos tiene cerca a nosotros ahora con el tema de Uruguay, ¿no? ¿Cómo se puede observar eso? Por supuesto, es otra de las promesas electorales, ¿no? Que han desencantado un poco a su base. Y sí, aún en Guantánamo, historia en Cuba, seguido por vida un siglo, hay una prisión donde los detenidos, sobre todo en la guerra de Afganistán, extremistas islámicos, todos sospechados de estar vinculados con Al-Qaeda, todavía tiene 150 presos, ahora hay que restarle estos 6 que salieron, y está tratando de sacar tipos que están sin ningún cargo. Sin embargo, se sospecha de vinculaciones concretas con Al-Qaeda, y 6 de estos están llegando a Uruguay. Hay 4 sirios, hay un tunecino, hay un palestino. Lo curioso es que no se dice muy bien por qué no se van a sus países. No está muy claro, hay frases aisladas sobre este tema, pero bueno, vienen a Uruguay, que los ha recibido muy bien, una promesa electoral muy impopular en Uruguay, ya que el 60% de la población, por las encuestas recientes, rechaza que vengan a Uruguay, pero Mujica evidentemente ha hecho algún tipo de arreglo político que no puede muy bien expresar, habla que solamente por solidaridad, pero bueno, hay un tema de riesgos, ¿no? Porque estamos hablando de gente que ha sido capturada en el frente de batalla, en la zona de Afganistán, en plena guerra contra los talibanes, y se lo ha traído hasta acá y que efectivamente sospecha que tienen vínculos, aunque se considera que no son de alta peligrosidad, o sea, no son terroristas que están con capacidad de llegar a realizar atentados, sino que son gente secundaria aparentemente. Por supuesto, en este terreno todo es secreto y nada está muy claro, ¿no? Por supuesto. Hay cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, bueno, con este caso, ¿no? De Uruguay, en donde toma estos 6 expresos de Guantánamo, ¿no? Con las características que vos bien definiste. Que digo, bueno, hay algo que en la región no está funcionando, porque hay temas que trascienden a un país y que posiblemente es bueno la opinión de todos los países, sobre todo un país como el nuestro, que ha sido castigado también por el terrorismo internacional, con, bueno, esas secuelas que todavía no logramos superar y que, bueno, que no se ha hecho justicia. Y digo, teniendo organismos que debiesen funcionar, como el Mercosur y como otros en la región nuestra, digamos, qué bien sería tener una opinión de todo esto, porque la verdad que, si bien es cierto que cada país es soberano, hay una implicancia regional, ¿no? Por supuesto, implicancia, y hay también peligros. Está muy claramente por la justicia argentina advertido que aún hay peligro, que hay organizaciones extremistas islámicas en la región, algunos están
denunciados que están en la triple frontera, y es un tema que nos concierne a todos. Simplemente tener gente que podría estar vinculada en forma directa y de peligrosidad acá cruzando en el buquebús a Buenos Aires, claro, no está tranquila mucha gente, ¿no es cierto? Por supuesto, pero el Mercosur no está realizando este tipo de concertación política sobre estos temas comunes. El Mercosur está, más allá de haciendo declaraciones de integración en cada oportunidad que se reúnen y unificando patentes de coches, básicamente está inoperante, ni siquiera funciona como acuerdo comercial que originalmente fue, está muy trabado, y políticamente también. Hay que recordar que justamente con Paraguay se lo expulsó del Mercosur, hace muy poco tiempo se reincorporó, y es uno de los países que más peligrosidad trae en este sentido, dado que es un centro de contrabando y se dice que es un centro de residencia de gente ligada al extremismo islámico. Así que sí, lamentablemente nos concierne, es quizás tema prioritario de nuestras agendas, pero evidente justamente por haber sufrido el atentado a la AMI, el atentado a la Embajada de Israel, ya hace 20 años, y sin embargo parecería que no es un tema prioritario. Esto es muy preocupante desde mi punto de vista. Seguramente. Bueno, como siempre, muchas gracias, Dan, por estos minutitos que nos diste, como para empezar a tener un poquito de claridad en algunos temas importantes, y siempre es muy grato poder intercambiar algunas preguntitas con vos. Muchas gracias, Fabricio, un gusto nuevamente estar con tu programa. Muy bien, un fuerte abrazo. Era Dan Cocauca, que es licenciado en Relaciones Internacionales.